Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y como siempre estoy con ustedes desde el Estudio C en nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. 3 temas son noticia, análisis de coyuntura con titulares. El primero de ellos es Noticia Brasil. El Partido de los Trabajadores denuncia ante estrados internacionales los ataques contra la caravana de Lula da Silva. Miembros de esa tolda política dicen que tienen pruebas y detrás de ello agresiones de un partido de extrema derecha. Y detrás de ese grupo, ¿quién estaría? Un nombre, el congresista Jair Bolsonaro, ex militar, defensor de la dictadura, racista y homófobo. Tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Argentina. Gremios docentes denuncian un nuevo golpe del gobierno macrista al sistema educativo. En este 2018, solo en Buenos Aires, serían despedidos, escuchen esto, más de 3.000 profesores. La pregunta es, ¿en qué quiere convertir el gobierno macrista la educación pública? Vamos a profundizar en ello. Y tercer tema que es noticia, Ecuador. El gobierno nacional confirmó el secuestro de un equipo periodístico del diario El Comercio en la frontera con Colombia. Este miércoles habrá un Consejo de Seguridad Pública. ¿Qué grupos armados ilegales operan en esa zona? ¿Cuál es la situación de la frontera binacional? Tenemos el panorama, tenemos el análisis. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Brasil, este martes se cumple una nueva jornada de la 4ª etapa de la caravana de Luis Ignacio Lula da Silva, al tiempo que continúan ataques violentos contra sus actividades. Esta vez una agresión con arma de fuego que encendió las alarmas por ese creciente riesgo que corre el líder brasileño y la permisividad de las autoridades que no garantizan su seguridad. Tenemos detalles. La tarde de este martes, un ataque con arma de fuego significó un paso más en la escalada violenta contra las actividades del exmandatario. Más temprano, Lula aseguró que su movimiento está conformado por gente de paz y aunque resaltó su deseo de que todas las personas manifiesten sus ideas políticas, no va a permitir maltratos. Las declaraciones responden al atentado del pasado domingo contra su caravana en que un grupo violento, calificado por dirigentes del PT como fascistas, arremetió contra los vehículos de la caravana mientras recorrían la región de San Miguel del Oeste en el estado de Santa Catarina, en el sur del país. El diputado por el PT, Paulo Pimenta, junto con su equipo identificó a los autores del atentado y los denunció a la policía militar. Declaró además que solo la habilidad del conductor evitó que el incidente en que varios vehículos resultaron afectados se convirtiera en un hecho mucho mayor. Este martes, la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, anunció que la tolda presentará una denuncia internacional por los actos violentos contra la caravana de Lula y denunciará la presencia de grupos de extrema derecha en el sur de Brasil. Grabaciones telefónicas obtenidas por las autoridades brasileñas revelan el perfil terrorista de los implicados en el ataque, coordinado con antelación con el objeto de intimidar a los participantes de la caravana. Testigos señalan que los responsables de ejecutar la obstrucción de vías y ataques a la caravana son miembros del partido de Jair Bolsonaro, principal aspirante a la presidencia por la derecha brasilera. Bolsonaro se encuentra actualmente a 20 puntos por detrás de Lula en las encuestas. Su paso por el Parlamento brasilero es recordado por su voto a favor del impeachment contra Dilma Rousseff y del militar que la torturó. Recibió una baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas de Brasil por su responsabilidad en un acto de sabotaje y se le vincula con grupos paramilitares de derecha. Los ataques en contra de la caravana de Lula comenzaron en Río Grande do Sul y fueron calificados como actos fascistas por la bancada del PT en el Parlamento brasilero. El pasado viernes, buses de pasajeros fueron apedreados por una turba violenta en la ciudad de Passo Fundo al ser confundidos con la caravana de Lula. La 4ª etapa de la caravana Lula por Brasil no se detiene por los actos de intimidación. Las actividades se extenderán hasta el próximo 28 de marzo para completar 20 ciudades de los estados de Río Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina.
De hecho, esta noche ya se encuentra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en este lugar donde lo esperaban miles de personas. De esto y más, para finalizar durante esta jornada ese balance, tenemos a Ignacio Lemos desde Sao Paulo. Ignacio, buenas noches, adelante. Saludos, Tatiana. Mucha conmoción en Brasil, en diferentes puntos del país, por lo que ha ocurrido durante esta caravana. Iban 20 minutos de la salida de los ómnibus de la caravana de Luis Ignacio Lula da Silva por el sur del país, exactamente desde la ciudad de Quedas de Iguazú hacia la ciudad de Laranjeira do Sul, cuando recibieron disparos de arma de fuego. Muchos de los que se encontraban dentro de uno de los ómnibus que fue afectado por estos disparos, primero señalaron que no habían registrado que eran armas de fuego, pero se sorprendieron por los ruidos que habían sido diferentes a las piedras que ya habían recibido estos ómnibus durante la última semana. Y inmediatamente después registraron que se trataba específicamente de disparos de bala que afectaron a uno de los ómnibus de prensa, donde inclusive estaban nuestros compañeros de Telesur, André Vieira y Sebastián Soto, y otros colegas de la prensa que seguían la caravana de Luis Ignacio Lula da Silva por el sur del país. Estos hechos ya fueron denunciados varios días atrás. Fueron denunciados también la presencia de personas armadas que amenazaban a los integrantes de la caravana, también a los militantes, a los campesinos sin tierra que acompañaban a Lula, sectores latifundistas, sectores de población blanca de Brasil y fascistas, según lo que denunciaba el Partido de los Trabajadores durante esta caravana, que pedía medidas de seguridad a las autoridades de los diferentes estados del sur de Brasil por donde iba pasando la caravana. Sin embargo, no hubo medidas de seguridad. Nuestros compañeros han denunciado que la policía se mantuvo en un estado de connivencia con esta acción violenta por parte de estos grupos fascistas, tanto contra la prensa, también contra los miembros de la caravana y también contra la figura del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. En ese sentido, hay que señalar que hay dos actores muy especiales en estos sucesos que han llegado hoy al ápice de violencia. Por un lado, la acción de las fuerzas policiales que han sido conniventes, la acción también de las autoridades de estos estados, las autoridades federales que no se han manifestado sobre el tema, y también los medios de comunicación hegemónicos en Brasil que han señalado simplemente que fueron ataques con huevos en los últimos días contra la caravana de Lula, cuando era muy claro la acción represiva por parte de estos grupos fascistas. Hubo azotes, hubo piedras, hay un cura que fue ayer que recibió golpes por parte de estos grupos fascistas, diferentes acciones que es prácticamente inevitable demostrar, es inevitable que salgan a la luz. Sin embargo, los medios hegemónicos de comunicación brasileños han mantenido el silencio durante estos últimos días sobre lo que está sucediendo durante la caravana de Lula y han señalado que simplemente son manifestaciones de carácter democrático y han sido simplemente algunos huevazos que se han arrojado sobre la caravana de Lula. Hay que recordar que Lula es favorito en las elecciones presidenciales, se ha vinculado a estos grupos fascistas con el candidato de ultraderecha Jair Bolsonaro, un candidato que ya se ha manifestado a favor de la intervención militar en Brasil, de la dictadura militar, ha homenajeado al torturador de Dilma Rousseff y además se ha mostrado especialmente reaccionario contra indígenas, sectores de la población afrodescendiente brasileña, se ha mostrado homofóbico en diversas oportunidades, ha sido inclusive condenado por la justicia brasileña por estas actitudes, y ahora llegan estos actos de estos grupos ligados a Jair Bolsonaro contra la caravana de Lula, que como bien indicabas continuará y mañana tendrá su día final en un gran acto también en el sur de Brasil, y ya se prevén nuevos actos de cara al 4 de abril, cuando será el juzgamiento en el Supremo Tribunal de Justicia de los habeas corpus presentados por la defensa de Lula para evitar la prisión del expresidente. Tatiana. Gracias por entregarnos todos estos detalles. Es el balance de la jornada que sumamos para el análisis. Gracias, Nacho. Buenas noches. Allí teníamos a nuestro periodista desde Sao Paulo. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Breno Altman, periodista, director de Opera Mundi, también desde Brasil. Hola, Breno, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches a todos que nos escuchan en Telesur. Breno, ante lo que es absolutamente evidente, la escalada en el nivel de agresiones que hoy ha llegado al punto de los disparos al vehículo lleno de periodistas que acompañaba esta caravana de Lula por Brasil, ¿qué es lo que quieren decir? ¿Qué mensaje quieren enviar? ¿Qué es lo que quieren que se genere con este tipo de acciones? Mira, los vientos del fascismo son alimentados en Brasil por la prensa monopolista. O sea, sus ataques
contra Lula, contra el PT, su bajo nivel de ataques contra Lula y el PT, tratan de generar en un sector de la población, el sector más reaccionario, el sector más cercano a las ideas de extrema derecha, un ambiente de odio, de intolerancia. Bueno, en ese clima, los grupos de ultraderecha, la mayoría de ellos vinculados al señor Jair Bolsonaro, empiezan a intervenir directamente, haciendo atentados, ataques terroristas como esos que han sucedido con la caravana de Lula por el sur del país. De hecho, las fuerzas policiales en las provincias a las cuales Lula ha visitado no han en general intervenido, o sea, han limpiado sus manos y dejando que los grupos de ultraderecha accionen a su gusto. ¿Cuál es la intención de esos grupos? ¿Y cuál es la intención de las fuerzas policiales represivas con esa omisión? Bueno, impedir que el PT y Lula hagan campaña electoral. Es la misma intención del sistema de justicia que desea sacar Lula de la pelea electoral. Intimidar, impedir la campaña, asustar a la gente y generar en el país un clima de odio contra la izquierda, sí, típico del fascismo. Breno, ayúdanos a entender un poco más, en términos del análisis descriptivo, ¿qué hay detrás de esas personas que por un llamado de uno u otro líder de la extrema derecha se van a cometer este nivel de agresiones? Por ejemplo, lo que nos estaba diciendo nuestro corresponsal en Sao Paulo, Nacho Lemus, agredir a un sacerdote porque quiere ir a escuchar al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Es realmente cuando uno escucha que es que hay un nivel de polarización en el país? Esto parece que va mucho más allá. No sé si también tiene que ver con la historia de la dictadura, que algunos hayan quedado con esa idea de país. Mira, históricamente en el sur del país siempre hubo son la gente vinculada al latifundio, vinculada a los dueños de las tierras que siempre han caminado por el campo agrediéndolos sin tierra con armas en manos. O sea, hay una tradición de ultraderecha en el sur del país, un sector, una fracción de la población es influenciada por la ultraderecha. Esa ultraderecha se organiza con armas porque son los latifundistas, son los, acá en Brasil se dice los jagunços, o sea, los pistoleros, los sicarios de los latifundistas. Esos son las fuerzas sociales que están hoy vinculadas al señor Bolsonaro y son las fuerzas que estimulan los ataques contra la caravana de Lula por el sur del país. El clima de polarización es lo que está por abajo de todo. Pero mira, hay una cosa nueva, que es el retorno de la violencia como arma política de la derecha en el escenario brasileño. Eso estaba relativamente afastado en las últimas décadas después de la redemocratización. Claro, había violencia en el campo, violencia contra los sin tierra, pero no una violencia contra los grandes líderes políticos. Eso era una cosa más bien marginal. Ahora no. La ultraderecha trata de poner la violencia como un instrumento fundamental de su accionar. Mira, hay una conexión entre el asesinato de la vereadora Marielle Franco en Río de Janeiro hace 15 días y los atentados contra Lula. Son ejemplos de esa escalada fascista en el país. Son ejemplos de la escalada de la ultraderecha y de la violencia contra las fuerzas populares. Eso es lo fundamental, porque no han logrado reducir el peso político de Lula y el PT por el medio de la presión judicial o por el medio de la presión mediática. Bueno, en una situación como esa empiezan a recurrir a un tercer instrumento, que no es más lo judicial solamente o el mediático. Ahora es también el instrumento de la violencia. Como lo decía la víspera, Breno, como lo decía la víspera la propia presidenta constitucional de Brasil, la presidenta Dilma Rousseff, al ver este escenario, claro, esa fue su denuncia a lo que también el presidente Luis Ignacio Lula da Silva agregaba. Detrás de esto hay grupos fascistas. Ahora, en el rostro, en la figura política de Jair Bolsonaro,
en términos políticos, ¿qué tanto representa de cara a las presidenciales? Porque según dice, xenófobo, racista, que a los medios de comunicación va e insulta a mujeres, donde dice que los indígenas no sirven para nada, que los negros ni siquiera sirven para procrear. Estas son las cosas que él ha dicho, palabras textuales, no las estamos interpretando. Es esta persona que quiere ser candidato a la presidencia del país. Mira, Bolsonaro representa la herencia de la dictadura militar, representa una parcela de la población brasileña de renta alta, por general gente que hace parte de la élite del país, que vincula sus valores y vincula sus expectativas políticas a alguna forma directa o indirecta de retorno de la dictadura militar. Tiene vínculos con los valores fascistas, tiene vínculos con los intereses más antipopulares, antidemocráticos y antinacionales. Eso es lo que representa Bolsonaro. Pero Bolsonaro no actúa solo. Bolsonaro es la mano derecha del bloque político conservador en el país, donde están los partidos que conducieron el golpe de Estado, donde están los medios monopolistas, donde están sectores del sistema de la justicia, que están caladitos delante de los ataques, de los atentados contra la Caravana del Sur. Los medios monopolistas tratan de invisibilizar eso, el gobierno del señor Temer no abre la boca sobre el tema, los partidos conservadores hacen de cuenta que nada se pasa, porque Bolsonaro es útil, porque Bolsonaro es su instrumento militar para enfrentar el PT y Lula, por eso se calan. Ese es el complejo panorama. En todo caso, esta noche, como reiteramos, se encuentra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en su última jornada de caravana por el sur de Brasil. Termina mañana acompañado de miles y miles de personas. Ese es Brasil. Muchas gracias, Breno, por ese análisis. Buenas noches. Siempre a la orden de Telesur. Buenas noches. Muy buenas noches y gracias. Vamos de nuevo a la mesa para compartir más información con ustedes con respecto al tema. Miren el titular que llevamos en nuestra multiplataforma. Lula desea regresar a la presidencia ante falta de respeto contra el pueblo brasileño. La tenemos. El expresidente de Brasil expresó este deseo de regresar porque no se conforma con la falta de respeto contra el pueblo. Desde la ciudad de Quedas de Iguazú, como parte de esta caravana por el sur del país, el expresidente apuntó que volverá a la presidencia porque no se conforma con esa falta de respeto que están haciendo a la gente trabajadora del país. Él dijo esto: ustedes saben las dificultades que tuve para llegar aquí. Llegamos gracias a 2 asentamientos del Movimiento Sin Tierra, lo dijo Lula durante su interlocución más temprano. Ahí lo tenemos, en www.telesurtv.net. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Argentina. Gremios docentes denuncian un nuevo golpe del gobierno macrista al sistema educativo. En este 2018, solo en Buenos Aires serían despedidos más de 3.000 profesores. Y nos preguntamos, ¿en qué quiere convertir el gobierno de Mauricio Macri la educación pública del país? Lo analizaremos al volver. Aquí en Es Noticia, ya venimos. En noticia argentina, el gremio docente denuncia un nuevo golpe del gobierno macrista al sistema educativo público. Con la excusa de reducir el gasto público para este año, se pretende despedir a más de 3.000 docentes, esto primero en Buenos Aires. Más adelante revisaremos a nivel nacional qué es lo que pretenden. Primero tenemos esos detalles. Semana de protestas en Buenos Aires ante el anuncio de que el gobierno de Mauricio Macri despide a más de 3.000 trabajadores de la docencia. La medida sería tomada inicialmente en la provincia de Buenos Aires. La denuncia se dio luego de que los docentes ingresaran al sistema público jubilatorio para conocer su situación laboral. Al ingresar se encontraron con la información de 3.060 expedientes que tenían la condición de cese masivo de oficio 2018.
Bajo esta forma de jubilación forzada, los docentes solo cobrarán el 60% de sus ingresos sin aumento y sin aguinaldos. Los profesores exigen que su jubilación se dé con el mejor haber y con el mejor cargo de su trayectoria laboral. Aseguran que de prosperar las intenciones del gobierno, los docentes con 60 años de edad y 30 de servicio serán condenados a la pobreza. En rueda de prensa, los representantes gremiales responsabilizaron al gobierno de Buenos Aires del manejo que se pretende dar al presupuesto de la educación pública. El gobierno de la provincia de Buenos Aires le miente a la sociedad cuando dice que no hay dinero. Le miente a la sociedad cuando dice que quiere negociar con los chicos en las aulas porque no hay ninguna negociación. Intentan imponer una pauta salarial. Asimismo, anunciaron que se mantendrán en las calles con agenda de actividades hasta que el gobierno los escuche. La semana que viene vamos a hacer un paro y una movilización provincial a la gobernación, a la cual convocamos a todos los trabajadores estatales, a todos los docentes de la provincia de Buenos Aires, a todos los médicos, a todos los judiciales, a las comunidades educativas, a las diferentes comunidades que se ven afectadas por las políticas de ajuste de este gobierno. Basta de ajuste en la provincia de Buenos Aires, paritarias dignas e inversión social. Aunque el llamado Plan Censos Básicos presentado por Mauricio Macri en 2017 busca supuestamente disminuir la pobreza, las medidas emprendidas contra el sector docente, previsional y los llamados tarifazos en los servicios públicos ha logrado todo lo contrario. ¿Qué dicen estudiantes, qué dicen madres y padres de familia? De esto conversamos con Edgardo Esteban desde Buenos Aires. Edgardo, buenas noches, adelante. Sí, Tatiana, te saludamos a ti, saludamos a toda la audiencia de Telesur y es una pesadilla que se repite en estos últimos años a partir de la gestión del gobierno de Mauricio Macri, que también uno recuerda es exactamente lo mismo de lo que se plantea por estos días con lo que ocurría en la década del 90 con el gobierno neoliberal de Carlos Saúl Menem. Nuevamente la carpa blanca docente de los maestros que salen a visibilizar esta situación compleja, difícil. La mayoría de los salarios está bajo la línea de pobreza. En las próximas horas, nuevamente incrementos en el transporte público de pasajeros, en lo que significa esta inflación galopante que está teniendo la Argentina y que no hay forma de detenerla. Las negociaciones de paritarias de los maestros a nivel nacional es lo que marca la tendencia, lo que significa también el camino a los otros sindicatos para poder negociar. Cuando el gobierno nacional está ofreciendo nada más que un 15% y se estima ya que la inflación va a superar el 20%, está justamente especulando con esa inflación en lo que es la merma, en lo que es la ganancia por parte de los maestros que tienen una situación que no van a detenerse en lo que es la protesta. Ya anticiparon el próximo día miércoles, más allá de la convocatoria de la gobernadora María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires a los docentes, un plan de lucha que significa nueva medida de fuerza después de lo que es esta semana del feriado de Semana Santa para plantear justamente en la calle lo que es la situación de la destrucción de la escuela pública que plantea el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito a nivel nacional, pero también en distintas provincias, como parte de las limitaciones de la política que está implementando con los maestros, en este caso del Estado, el gobierno Mauricio Macri, beneficiando a las escuelas privadas, a esa situación de la especulación económica, también en lo que es la reforma que está planteando a nivel de la educación, no solamente en la escuela primaria y secundaria, sino también en la movilización y el plan de lucha que van a realizar los docentes, los investigadores, los científicos a nivel de las universidades, que también anticiparon un plan de lucha con movilización y un paro de 48 horas para los primeros días de abril, marcando también esta situación de tensión y desconformidad por parte de los docentes en distintos niveles aquí en la República Argentina. De manera detallada te pregunto, nos decías, no es solamente en Buenos Aires, ¿es la misma magnitud en el resto del país, Edgardo, o eso aún no se tiene muy claro? El tema es que las negociaciones paritarias, lo que se buscó siempre por parte de las centrales de trabajadores de la educación es lo que se había acordado a través de una ley que es la paritaria docente a nivel nacional, que marca la tendencia de los acuerdos en distintas provincias. Cada estado de los 24 que tiene la República Argentina tiene una negociación de forma individual. Hay algunas provincias que ya han arreglado, pero la mayoría de los distritos, unos 14 distritos a nivel nacional, no han arreglado por
la baja de la propuesta que tienen las provincias con relación a los incrementos salariales, marcando justamente una situación de conflictividad que se va a ir acrecentando en los próximos días, particularmente en los distritos más importantes y más ricos que tiene la República Argentina: la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital federal, es decir, aquí en la ciudad más importante que tiene la República Argentina. En esta perspectiva, seguramente que después de Semana Santa va a ser muy intenso el movimiento y las medidas de fuerza, con paro general de actividades por parte de los maestros en estos dos distritos, pero también en las otras provincias que están teniendo dificultades a nivel económico, en lo que significa justamente las negociaciones entre los maestros y las provincias. Situación complicada para la educación pública que analizamos de inmediato. Gracias, Edgardo. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos ayuda Federico Montero. Él es politólogo, docente universitario en política latinoamericana, secretario general del Sindicato de Educadores de Buenos Aires. Hola, profesor, buenas noches. Quiero saber primero si me escucha. Hola, Federico, buenas noches. Sí, lo escuchamos bien. Qué bueno, gracias. Profesor Montero, nos preguntábamos en titulares lo siguiente y de una vez al grano. ¿Qué es lo que busca el gobierno macrista con la educación pública nacional? Bueno, el gobierno de Macri lo que ha decidido es iniciar una campaña para desprestigiar la universidad pública y la educación pública en todos los niveles a través del desfinanciamiento del sistema educativo público, mediante el recorte de los salarios de los trabajadores, pero también el recorte de todos aquellos insumos necesarios para el funcionamiento de la escuela, con el obvio beneficio del sistema de educación privado en la Argentina. No ha hecho más que denostar a la escuela pública, a la universidad pública, instalando una falsa discusión sobre la calidad educativa como si eso fuera adverso a la amplitud del sistema educativo como derecho, y tratando de contraponer todo el tiempo la universidad pública y la educación pública contra la educación privada. Entonces lo que está haciendo es desfinanciando la educación pública en la Argentina y buscando que gane espacio la educación privada. ¿Y existe en este momento una posibilidad real, profesor Montero, que haya un traspaso, me refiero en términos lógicos, del bolsillo de las madres y padres de familia del país, de pasar de la educación pública a la educación privada? Lo que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri al desfinanciar la educación pública y la universidad pública es que se deterioren las condiciones de brindar el derecho a la educación, lo que implica que la propia calidad educativa, medida en los términos en que ellos los miden, se le intenta dañar de esa forma, y de esa forma, como una profecía autocumplida, al hablar mal de la educación pública, lo que se intenta es, de esta forma, intentar lograrlo. Por otro lado, hay una estigmatización de todos aquellos sectores gremiales en todos los niveles que dan la pelea por la defensa de la educación pública. Y de esta forma lo que él busca es abrir espacio para que las universidades privadas y todos los centros de investigación vinculados con el ámbito privado tengan más espacio. Acá es importante destacar que el gobierno nacional se mueve con un diagnóstico que implica que la causa de la inflación para el gobierno es el salario de los trabajadores. Entonces, de la mano de ese discurso, lo que ha buscado es generar un techo salarial para todos los trabajadores de todos los distintos niveles de actividad, pero con un foco muy importante en la educación pública. Y esto afecta no solamente a los maestros de distintos niveles, a los docentes universitarios, sino también a investigadores y científicos, porque lo que se está poniendo en marcha es un desmantelamiento de todo lo que había sido el sistema de producción científica que se había logrado reconstruir en la Argentina. Recordemos que la Argentina pudo volver a poner un satélite en el espacio, que la Argentina tiene más de 50 universidades públicas gratuitas de alto nivel. Todo esto está siendo desfinanciado porque se entiende que no es el rol del Estado sostener la educación pública y sostener la investigación, sino que eso tiene que ser paulatinamente transferido hacia las empresas, que sean las que financien la investigación que a ellos les conviene, y de esta forma retroceder en todo lo que es los ámbitos de los derechos sociales en la Argentina. La mercantilización de la educación. Ese es el escenario de un empresario que se encuentra en este momento como presidente del país. ¿Qué pasará? ¿Cómo atender una situación de estas? Me refiero a ustedes desde la perspectiva de los profesores universitarios, de los maestros de las escuelas públicas, cuando a nivel internacional, a nivel mundial, la educación argentina pública ha gozado de tanto prestigio. ¿Cómo en medio de esa arremetida poder mantenerlo?
Así es, les recuerdo que en este año se cumplen los 100 años de la reforma universitaria en la Argentina, que nació en Córdoba y se expandió por toda América Latina con la idea de que la universidad pública tenía que tener una fuerte vinculación con las necesidades sociales, un fuerte desarrollo de la producción de conocimiento vinculada con la sociedad, una autonomía de las universidades. Bueno, hoy todos esos valores que se fueron construyendo en la universidad pública en la Argentina, que luego fueron complementados por gigantescos procesos de democratización de la universidad, como se vivieron a mediados de la década del 50 durante los gobiernos de Perón y después durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, donde se ampliaron mucho las universidades. Todos y cada uno de esos valores están siendo puestos en cuestión. La autonomía universitaria en la Argentina está en riesgo porque de la mano del gobierno de Mauricio Macri volvió a ingresar la Gendarmería y la Policía Federal a reprimir el interior de las universidades. La autonomía de las universidades también está en riesgo por la falta de financiamiento. Todo lo que ha sido el sistema científico-tecnológico se fue desmantelando. Las universidades públicas eran la principal consultora del Estado Nacional y el Gobierno Nacional decidió suspender los contratos de las universidades públicas con el Gobierno Nacional y reemplazarlos por universidades privadas. Y bueno, y hoy lo que intenta es imponer un techo del 15% para los docentes universitarios. De la mano de eso, bueno, nosotros desde el sector de los docentes universitarios y los investigadores estamos dando una fuerte pelea, vamos a estar en conflicto apoyando las luchas de los distintos niveles educativos a principios de abril. En particular nosotros tenemos el día 4 de abril una jornada de lucha con los científicos y el día 10 y 11 un paro nacional que vamos a estar articulando con los distintos niveles educativos y sobre todo apelamos a que el valor de la universidad pública en la Argentina, que es un valor ampliamente sostenido y defendido por el conjunto de la sociedad, incluso por aquellos que votaron engañadamente a Mauricio Macri, creemos que es de la mano de una fuerte concientización de la sociedad que vamos a lograr frenar este brutal ajuste sobre la educación pública y sobre la universidad en particular. Federico, sin duda que las luchas son muy, muy importantes, las expresiones en las calles a propósito de la agenda que nos cuentas, pero también hemos visto que eso requiere de mucho más. A veces es una férrea voluntad política desde los sectores que los apoyan. ¿Se sienten ustedes acompañados por algún sector de la política en este momento? Así es, nosotros estamos trabajando codo a codo en el marco de las representaciones parlamentarias de las distintas fuerzas de oposición que existen en la Argentina, sobre todo el Frente para la Victoria, también desde sectores de izquierda, construyendo un amplio abanico de articulación con todos aquellos sectores políticos que ponen por delante la defensa del conjunto de los derechos. Esto va más allá de un problema de oposición u oficialismo, sino que es un conjunto de derechos garantizados para el pueblo argentino que nosotros tenemos que tomar como un valor para defender y sostener. Por eso estamos trabajando en mucha articulación y mucha solidaridad con los sectores legislativos de la oposición en la Argentina, pero también interpelando a un conjunto de sectores sociales que nos han acompañado en esta pelea, buscando ante todo la unidad. Nosotros tenemos que construir un espacio de unidad con los estudiantes, con los científicos, con los no docentes y con el conjunto de los sectores sociales, porque el ataque sobre la educación pública y sobre la universidad no se detiene ahí, sino que como hemos visto en las jornadas de diciembre en la Argentina, se extiende a otro conjunto de derechos, hacia las jubilaciones, hacia el conjunto de los derechos de los trabajadores. Entonces, entendemos que si nos aíslan a nosotros, eso es lo que van a intentar hacer, aislarnos para ir derrotando a cada una de las demandas. En la Argentina se han visto procesos de unidad importantes a nivel sindical, hay una nueva reconfiguración del mapa sindical en la Argentina a través de las distintas centrales sindicales que han planteado un plan de lucha y de defensa de los derechos de los trabajadores. Entonces nosotros creemos que es de la mano de los sectores políticos y parlamentarios que decididamente quieren frenar este modelo neoliberal y también con los sectores movilizados de los distintos sectores de los trabajadores, los científicos, los estudiantes y la comunidad en general, que tenemos que construir y seguir fortaleciendo un gran frente antineoliberal que pueda frenar el ajuste y también construir una alternativa política para terminar con este gobierno de una élite y volver a recuperar un gobierno popular en la Argentina. Porque en todo caso que nadie lo dude, que nadie olvide que la educación es un deber del Estado y un derecho del pueblo. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. A ustedes, hasta luego. Hasta luego y muchas gracias. A manera de síntesis, compartimos la información que tenemos en la mesa. Recordamos a través del titular, Gobierno argentino planea despedir a más de 3.000 docentes. Aquí está, ampliado.
El gremio docente de Argentina alerta que el gobierno de Macri efectuará este año más de 3.000 despidos en el sector como parte de esas medidas neoliberales que corresponden a la reducción adelantada del gasto público. De acuerdo a un medio local, los docentes debían ingresar al sistema jubilatorio para conocer sobre su condición laboral. Sin embargo, ¿qué se encontraron? Bueno, dentro del software, una cifra que los puso realmente en alerta. 3.060 expedientes tenían la carátula Cese Masivo de Oficio 2018. Por ello, el gremio denunció que no obtuvieron respuesta. Por el contrario, el software se cayó, la información desapareció de la web, pero la alerta queda allí, queda presente. Y esa es la denuncia que se hace en este momento. Y ahí está lo que decía con esa reflexión profunda de lo que significa la educación pública, en este caso Argentina, pero es para todos los pueblos del mundo. Así nos vamos a la segunda pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Ecuador. El gobierno nacional confirmó el secuestro de 2 periodistas y el conductor del diario El Comercio en la frontera con Colombia. Este miércoles habrá un Consejo de Seguridad Pública. ¿Qué grupos armados ilegales operan en esta zona? Les ofrecemos el panorama y el análisis oportuno al volver en Es Noticia. En Noticia de Ecuador, el gobierno de esta nación confirmó el secuestro de un equipo periodístico de un diario local en la zona fronteriza con Colombia. Recientemente, esta zona ha sido escenario de varios ataques a efectivos militares ecuatorianos. Tenemos algunos detalles para ustedes. El ministro del Interior, César Navas, confirmó este martes el secuestro de 2 periodistas y un conductor del diario El Comercio ocurrido este lunes en la localidad Mataje de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, zona fronteriza con Colombia. En declaraciones a la prensa, Navas aseguró que el equipo periodístico fue advertido de los riesgos una vez que pasaron el punto de control fronterizo y aunque no ofreció mayores detalles, afirmó que las autoridades ya establecieron contacto con los secuestradores. Tenemos un registro de que los 3 ciudadanos pasaron por el retén militar y que recibieron las advertencias correspondientes al riesgo de circular en esta zona del límite político internacional. El alto funcionario también indicó que representantes del gobierno se reunieron con los familiares de las víctimas y los directivos del diario. Agregó que el gobierno activó todos los protocolos de seguridad necesarios para enfrentar la situación. Por disposición del señor presidente de la República, se ha convocado el Consejo de Seguridad Pública y el Estado, máximo órgano de seguridad de nuestro país. Asimismo, la disposición directa a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para la prohibición de la circulación de los ciudadanos que no habiten en las zonas cercanas al límite político internacional en el Cantón San Lorenzo. Horas más tarde, Navas escribió en Twitter: "Nos faltan 3 y no descansaremos ni escatimaremos nuestros esfuerzos para encontrarlos y traerlos de vuelta sanos y salvos. Nos solidarizamos con sus familias. Llamamos a la unidad nacional. El gobierno está trabajando de forma implacable por la seguridad del país". Este sería el 7º hecho violento registrado en el área fronteriza entre ambas naciones en menos de 2 meses. Uno de los más violentos ocurrió el pasado 20 de marzo, cuando la explosión de un artefacto causó la muerte de 3 soldados ecuatorianos y dejó 11 heridos. Los hechos ocurrieron también en Mataje, Esmeraldas. El último incidente fue el pasado lunes 26, cuando un artefacto estalló frente a un vehículo del ejército. Ecuador y Colombia comparten una selvática frontera de 728 kilómetros, en la que, según las autoridades, operan grupos armados ilegales y bandas de narcotráfico. Actualmente, Ecuador cuenta con más de 12.000 efectivos militares desplegados en Esmeraldas, Sucumbíos y Carchi, mientras Colombia planea ampliar la presencia de sus fuerzas armadas en la región. ¿Y qué es lo último con respecto a estas informaciones, de hecho oficiales, que se ha entregado durante la tarde por parte del gobierno del presidente Lenín Moreno? Le preguntamos a Cristian Salas desde Quito. Cristian, buenas noches, adelante.
Hola Cristian, buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Buenas noches, un saludo desde la capital ecuatoriana. Bueno, las últimas reacciones, la reafirmación del gobierno ecuatoriano de que no se escatima esfuerzos para recuperar sanos y salvos a el equipo periodístico que fue secuestrado en la zona de Mataje y que presuntamente se encontrarían en territorio colombiano. También importante señalar, Tatiana, que hace pocos minutos en la Plaza Grande, en el centro de la capital ecuatoriana, frente al Palacio de Gobierno, se llevó a cabo una vigilia con la presencia de varios periodistas que le exigen al gobierno y a las autoridades se den todas las garantías para que se pueda cumplir con la labor periodística independientemente del lugar donde la noticia llame. También han firmado un documento, cerca de 200 periodistas, que fue entregado justamente en esta vigilia directamente a funcionarios del gobierno, haciendo un llamado para que se pueda cumplir con la labor de manera efectiva y se brinde la seguridad para todos los ciudadanos y especialmente para los profesionales de los medios de comunicación. Ahora, respecto a las acciones que está asumiendo el gobierno nacional luego de este lamentable hecho, ya lo habían ustedes mencionado, primero la disposición del presidente Lenín Moreno de convocar al Consejo de Seguridad Pública del Estado, que es el máximo órgano de seguridad del país. Este ente está encabezado inicialmente por el presidente Lenín Moreno y también por varios ministros de Estado, incluyendo la vicepresidencia de la República y por supuesto también los principales funcionarios que están relacionados con la seguridad del país. También las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han prohibido la circulación de las personas que no habiten en las zonas cercanas al límite político internacional, especialmente en el Cantón San Lorenzo. Cabe también destacar, Tatiana, la declaración de la extensión del estado de excepción específicamente para las poblaciones de San Lorenzo y Eloy Alfaro en la provincia de Esmeraldas. Y también han solicitado las autoridades, especialmente a los periodistas y a los medios de comunicación, el uso responsable de la información. El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría Nacional de Comunicación, serán los únicos entes encargados de la difusión de la información oficial. Esto han hecho una solicitud también para que se tenga cautela de lo que se emite a través de las redes sociales, especialmente porque recordemos que se encuentra en un proceso de investigación este lamentable suceso y también existen otros antecedentes, como ya lo habíamos escuchado en el reportaje que acabamos de ver, algunos antecedentes de varios incidentes que se han llevado a cabo en la zona fronteriza, especialmente en las poblaciones del Mataje, El Pan, San Lorenzo y Eloy Alfaro. Incluso se están movilizando algunos pobladores a zonas mucho más seguras, Tatiana. Así las cosas, hechos que vamos a pasar de inmediato con el análisis. Gracias, Cristian. Buenas noches. Buenas noches, saludos. Muy buenas noches, gracias, Cristian. Vamos con el análisis. Saludamos a Carol Murillo, socióloga, analista política, profesora universitaria, nos acompaña desde Quito. Profesora Murillo, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Tatiana, gracias por la invitación. A usted muchas gracias. ¿Qué es lo que está pasando en la zona fronteriza? Desde hace aproximadamente un mes hay varios hechos que ya narrábamos al inicio de este bloque que proponemos de análisis de coyuntura. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es su visión? Sí, Tatiana, efectivamente, desde el 27 de enero, mejor dicho, el 27 de enero hubo un atentado con un coche bomba que destruyó un cuartel de policía en San Lorenzo, una población ubicada en la provincia de Esmeraldas. Y de eso acá han sucedido dos hechos más. El gobierno ha informado que ha destacado allá 12.000 efectivos de policiales, militares, etcétera, y hay un gran despliegue de tropas, de patrullaje y de una gran logística. No sé, se podría leer el hecho de varias maneras, pero la más importante, Tatiana, creo yo, es que no se lo puede entender si uno no toma en cuenta los alcances de la seguridad de la región. Todo el mundo tuvo una especie de argumentación acerca de qué iba a pasar en Colombia y su frontera después del acuerdo de paz.
y se ensayaron algunas intervenciones, algunos efectos de lo que podría pasar. Pareciera que eso se está cumpliendo. Sin embargo, extrañamente, Tatiana, durante las últimas semanas, la seguridad de la región está más bien tutelada por organismos de seguridad de Estados Unidos. Y hemos visto que durante los últimos días han visitado varios de esas autoridades estadounidenses algunos países de América Latina. Yo quiero relacionar esto con lo siguiente. Nosotros tenemos dos vecinos, apreciados vecinos, naciones hermanas como son Colombia, que está viviendo el posconflicto, y Venezuela, que tiene un conflicto interno y de inestabilidad política y económica muy grande. Entonces, parecería que la zona de paz que nosotros tanto hemos defendido durante más de una década se está moviendo y se está calentando. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nuestra frontera se está calentando en este momento? ¿Por qué en Colombia hay una gran inestabilidad dentro del proceso de paz? ¿Y por qué en Venezuela, que hace frontera con Colombia, también hay una inestabilidad política y económica? Entonces, me parece que el problema no solo hay que mirarlo en términos policiales y en términos militares. Creo que el tema también hay que mirarlo en términos geopolíticos, georregionales y sobre todo, Tatiana, de política internacional con cada uno de esos países. ¿Qué quiero decir? Nuestras relaciones internacionales con Colombia y nuestras relaciones internacionales con Venezuela. Y para eso, ustedes y yo sabemos que existe un organismo internacional regional que es la UNASUR, que tiene una sección sobre la seguridad regional, pero pareciera que la UNASUR se ha quedado muda y en este momento no tiene ni un pronunciamiento sobre el tema y solamente se está haciendo cargo del tema fronterizo el gobierno ecuatoriano. Eso es muy preocupante porque hemos luchado durante muchos años porque la paz sea, digamos, la huella que deja nuestra historia regional. Usted habla de toda esta situación geopolítica y sin duda que tenemos que centrarlo en Colombia, una nación en donde evidentemente hubo un proceso de paz, ahora avanza en términos de implementación entre el gobierno del presidente Santos y las FARC, de otro lado el ELN que sigue activo militarmente, un ejército que lo persigue, que tiene una conversación directa y pública en Quito, en Ecuador. Sin embargo, hay otras situaciones que vemos que no logran avanzar. Lamentablemente hemos perdido la comunicación con la doctora Carol Murillo. Le pido a la producción que insista porque dejo de hecho la pregunta planteada. Todas estas cosas que daban cuenta del anhelo de paz de millones y millones de colombianos no se están dando. Hay durante 3 meses del año más de 20 líderes sociales asesinados en Colombia. La mayoría de ellos buscaban el trabajo por la paz en sus regiones, muchos de ellos también directamente relacionados con la sustitución de cultivos de uso ilícito. Además de eso, un Congreso que va a elecciones dentro de muy poco, ya vimos el resultado, hay unas elecciones presidenciales el próximo mayo, con una segunda vuelta en junio. Así que son distintos hechos que dan cuenta de una seria conflictividad que pone sobre el tapete qué es lo que pasa en la frontera, del lado ecuatoriano y del lado venezolano. Con respecto al lado ecuatoriano, dicen las autoridades del lado ecuatoriano, del presidente Lenín Moreno, que allá se presencia una disidencia de las FARC, grupos paramilitares como las Águilas Negras, también hay grupos narcotraficantes, porque eso es una zona del Pacífico por donde podría transitar droga hacia otras partes de América Latina. Una situación muy complicada, no sé si tenemos ya a nuestra invitada. Y le pregunto a la producción la hora para saber si esperamos un poco más o si definitivamente despedimos. Bueno, lamentablemente no la tenemos, es un tema que queda pendiente, porque sin duda hay que analizarlo, hay que profundizar en ello y con ese contexto que daba nuestra invitada en este momento, la geopolítica regional, qué es lo que está sucediendo, pero reiteramos, el punto central de esa discusión sin duda pasa por Colombia y ese anhelo de paz que aún no se da. Bien, así ponemos punto final entonces a esta emisión de Noticia. Todos gracias por su compañía, cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur, y los dejamos con esas imágenes, otro hecho que también fue noticia durante esta jornada. Hasta mañana.